Buenas, soy José Carlos Irigoyen, residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra, y en esta sesión voy a hablar sobre el síndrome del segundo espacio del pie. Este es el índice que voy a seguir para, para la charla. Entonces, una breve introducción. El dolor en el segundo dedo a nivel de la articulación metatarsofalágica es un síntoma frecuente en la consulta del pie y tobillo. La inestabilidad de la segunda articulación metatarsofalágica es una patología frecuente en mujeres sedentarias mayores de 50 años y jóvenes atletas, y se relaciona con procesos mecánicos e inflamatorios, eventos traumáticos agudos a los valgus, a los rígidos, a los varus, pie plano, hipermovilidad del primer rayo y degeneración articular por la edad. En fases iniciales, la rotura de la placa plantar puede generar una sinovitis y una irritación nerviosa, y puede ser confundida con un neuroma de Morton en el segundo espacio, a pesar de que este es más frecuente en el tercer espacio y no causa deformidad. El dolor del segundo espacio es posible que esté asociado a una inflamación o engrosamiento del nervio, por lo tanto un neuroma, pero no suele ser suficiente con la neurectomía, ya que suele haber asociada una alteración mecánica que requiere más gestos quirúrgicos. La placa plantar se trata de un espesamiento fibrocartilaginoso plantar de la cápsula articular. Esta estructura mantiene el dedo del pie en la articulación y evita la hiperextensión y que se salga fuera del rango normal de movimiento. La placa plantar, desde un punto de vista funcional, es el principal estabilizador estático de esta articulación. Aquí vemos una imagen de cadáver en la que hemos apartado el flexor común de los dedos y estamos visualizando directamente la placa plantar. En este caso está dividida por una sección en T. La posición normal del dedo depende de condiciones dinámicas y estáticas. Las condiciones dinámicas son dadas por el balance muscular intrínseco y extrínseco de la musculatura del pie. La fuerza de extensión más potente sobre la articulación metatarsofalágica corresponde al extensor largo de los dedos. La flexión de la articulación metatarsofalágica se realiza principalmente por los músculos intrínsecos y, en segundo lugar, por los flexores extrínsecos. Los componentes estáticos para la estabilidad articular son la cápsula articular, la placa plantar y los ligamentos colaterales. Un estudio cadavérico encontró que la ruptura aislada de la placa plantar disminuía hasta un 33% la estabilidad de la articulación metatarsofalágica. Y en el caso que se asociase también una lesión de los ligamentos colaterales, esta inestabilidad podía llegar a ser hasta un 78%. Es muy importante comprender algunos conceptos básicos sobre la biomecánica de la placa plantar. Desde el punto de vista biomecánico, la placa plantar constituye una parte integrante del windlass invertido. El windlass invertido explica la transmisión de las fuerzas a través de la fascia plantar en la fase plantar. Anatómicamente, la placa plantar es el vínculo entre la fascia y la falange proximal. El apoyo plantar del pie tensa la fascia y produce flexión plantar de los dedos, como vemos en la imagen de arriba. ¿Qué ocurre cuando la rotura de la placa plantar está presente? Pues que interfiere en el correcto funcionamiento del windlass invertido y por lo tanto disminuye la flexión plantar de los dedos durante el apoyo plantar, lo cual contribuye a la dislocación progresiva de la articulación metatarsofalágica. Son múltiples las causas que pueden producir una lesión de la placa plantar. Aunque no son las más frecuentes, algunos autores han propuesto la sinovitis y las artritis inflamatorias como causa de daño de la placa plantar y un dolor en la segunda articulación metatarsofalágica. Entre las causas mecánicas
incluyen los eventos traumáticos agudos en los dedos menores, un traspiés, que lesiona los ligamentos o la cápsula articular. El tipo de patrón digital, donde el segundo dedo es más largo y el uso de calzado de tacón alto, se asocian también a lesiones de la placa plantar e inestabilidad. Otra causa mecánica es el alus valgus, que durante la fase propulsiva, al ser menos eficaz, produce una sobrecarga del resto de los metatarsianos, produciendo microtraumatismos sobre la placa plantar y lesiones de la misma. Durante la fase propulsiva, se genera una fuerza transmitida por la cabeza del metatarsiano a la placa plantar, que genera una sinovitis. Esta fase predomina la sintomatología inflamatoria. Si esta fuerza persiste en el tiempo, se produce en estado de preluxación. Y si se cronifica, una lesión de la placa plantar, que puede llevar a una rotura o una atenuación de la placa, produciendo una luxación de la articulación metatarsofalángica. Según qué zona de la placa plantar está lesionada, tendremos un tipo de lesión o deformidad, como vemos en el diagrama. Según en qué zona se rompa, puede dar lugar a una deformidad de martillo o un segundo dedo supraducto, como vemos en las imágenes. Aquí, por ejemplo, vemos una lesión de la placa plantar en su porción más externa y produce una medialización del segundo dedo y un aumento del segundo espacio. Es muy importante para sospechar esta patología una correcta exploración física. Los pacientes suelen presentar un dolor focal agudo o subagudo en la cara plantar de la articulación metatarsofalángica. En general, el dolor es más notable durante la deambulación y desaparece con el reposo. Con frecuencia los pacientes se quejan de que sienten como si estuvieran caminando sobre una pequeña piedra o bulto en la parte inferior del pie. En la inspección se puede encontrar edema en la región dorsal y plantar de la articulación, con engrosamiento de la misma en las fases iniciales, síntomas neurológicos irritativos como disestesias o parestesias, y mal alineamiento de la articulación en fases un poco más avanzadas. En los casos más avanzados se encuentra una deformidad dorsal o dorsomedial del dedo, el cual puede presentarse superpuesto sobre el alus, aumentando el segundo espacio interdigital. En casos crónicos se puede encontrar una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal con deformidad progresiva en martillo. Un estudio publicado en el año 2021 describe un aumento de la anchura transversal del antepié tras aplicar una tracción en los metatarsianos. En presencia de una gran laxitud transversal del antepié, debe sospecharse de una lesión de la placa plantar. Un signo patognomónico de la inestabilidad de la articulación metatarsofalángica es el signo del cajón anterior, que es el que vemos en el diagrama. Este consiste en estabilizar el metatarsiano entre el dedo pulgar y el índice y tomar la falange proximal entre el dedo pulgar e índice de la mano contralateral, realizando un movimiento vertical. Y lo que observaremos es que si hay una inestabilidad, que habrá un aumento de este movimiento vertical. Otro test que tenemos para valorar la inestabilidad es el test de aprensión. En este test, como vemos en la imagen, se pone una tira de papel debajo del segundo dedo y se le dice al paciente que haga una flexión plantar forzada. Nosotros, al tirar del papel, si se rompe el papel, se trata de un test negativo, ya que el flexor y la articulación, por lo tanto, es competente. En cambio, si al realizar la flexión plantar nosotros tiramos del papel y nos lo llevamos, nos estaría hablando o sería sugestivo de una inestabilidad metatarsofalángica. Otra prueba que tenemos es el test de Kelly-Kian, que de alguna forma lo que valora es el mecanismo de Williams invertido. Nos permite valorar si la deformidad es flexible, semirrígida o rígida. Lo que realizamos es simulamos la fase propulsiva de la marcha, en la cual realizamos una presión sobre la cabeza del metatarsiano y si el dedo
se estira, estaríamos en una fase flexible de la deformidad. Si el dedo, en cambio, no se estira, estaríamos en una fase semirrígida o rígida. Finalmente, hay 5 parámetros en el examen físico que son muy indicativos de inestabilidad metatarsofalágica. Estos son la movilidad del segundo metatarsiano aumentada, el dolor con los movimientos de la segunda articulación metatarsofalágica, un cajón anterior positivo, un edema en la segunda articulación, edema en la cabeza del segundo metatarsiano y dolor a la palpación sobre la cabeza del segundo metatarsiano. Las radiografías convencionales anteroposterior y lateral en carga son a menudo menos útiles que el examen físico, pero hay algunos parámetros de utilidad en la radiografía del pie pertinentes para la valoración de la inestabilidad metatarsofalágica, que son la determinación de la longitud del segundo metatarsiano, el ángulo intermetatarsiano, que en los estudios dicen que mayor de 12 grados es un signo indirecto de inestabilidad, y por último una desviación medial de la articulación metatarsofalágica. La resonancia magnética nuclear no es muy útil, ya que no se realiza en carga y por lo tanto no es muy sensible en la detección de la rotura de la placa plantar. La mayor parte de las veces no es necesaria solicitarla ante la sospecha clínica de esta patología, pero sí que nos puede ser útil en el diagnóstico diferencial. La ecografía es una herramienta diagnóstica muy útil en esta patología. En el plano longitudinal, la placa plantar se observa como una estructura en forma de banda levemente ecoica que se curva sobre la cabeza del metatarsiano y se inserta en la falange proximal. A diferencia de la resonancia magnética, que es una prueba estática, la ecografía es dinámica y nos permite valorar la estabilidad e integridad de la placa plantar. Por supuesto, siempre tendremos que realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden simular un dolor en el segundo espacio, como el que vemos en la imagen en un estudio en el que se describía un hallazgo de un dolor en el segundo espacio debido a un lipoma. Frecuentemente los pacientes consultan cuando la enfermedad ya ha progresado en estadios más avanzados. Las medidas conservadoras iniciales pueden reducir el dolor, pero no alteran la progresión de los síntomas o el mal alineamiento. Por esto se recomiendan realizar en estadios tempranos. En los estadios incipientes podemos realizar una sindactilia. También podemos echar mano de la terapia física, plantillas, zapatos cómodos y anchos, ejercicios para fortalecer la musculatura del pie. La inyección de corticosteroides intraarticulares también ha sido utilizado como atenuante del dolor. Sin embargo, se han asociado a efectos secundarios, tales como la lesión de los tejidos blandos, degeneración adicional de la placa plantar y de la cápsula y enmascaramiento de los síntomas. Por todo ello, ante la impredecible posibilidad de mejora de las medidas conservadoras y con el incremento del dolor y la deformidad del segundo dedo, se consideran los procedimientos quirúrgicos el paso a seguir. Podemos ir a un siguiente paso y utilizar las técnicas quirúrgicas. Por un lado tenemos las técnicas quirúrgicas sin actuar sobre la placa plantar. Entre ellas están las osteotomías distales del metatarsiano, los procedimientos de descompresión ósea, transferencias tendinosas, sinovectomías y liberación de tejidos blandos, como vemos en las imágenes. Incluso las artrodesis interfalángicas proximales y los procedimientos percutáneos. Y por otro lado tenemos la reparación directa de la placa plantar, que en esta imagen podemos realizarlo por un abordaje plantar, que tendríamos el hándicap de que produciríamos una herida en la región plantar y que eso puede producir complicaciones en relación con el cierre de la herida. Pero por otro lado tenemos la ventaja que tenemos una exposición directa de la placa plantar. Y por otro lado podemos realizar un abordaje dorsal, en el cual
no tendremos el problema de la herida porque cicatrizará mucho mejor que la plantar, pero para acceder a la placa plantar necesitamos realizar una osteotomía previa, como vemos en la imagen del metatarsiano. En la práctica habitual no actuamos sobre la placa volar, y menos de manera aislada. Según la bibliografía, la tendencia es a corregir las deformidades, alus, dedos de martillo, mediante las técnicas que hemos mencionado que no actúan sobre la placa plantar, las osteotomías, las artrodesis, las tenotomías, las plicaturas capsulares. Y en el caso de que después de realizar estos procedimientos el dedo quede elevado, como en la imagen que vemos en pantalla, el floating toe, se recomiendan asociar reparaciones de la placa plantar. Las complicaciones secundarias al procedimiento incluyen la rigidez, la infección y el dolor residual. ¿Qué ideas debemos recordar? Por un lado, que ante un dolor en segundo espacio debemos pensar en una posible lesión de la placa plantar. Recordar que la mayoría de los pacientes mejoran con tratamiento conservador. En nuestro centro se realizan técnicas que no conlleva la reparación de la placa plantar. En muchos centros sí que se realiza la reparación de la placa plantar, pero la mayoría de las publicaciones son series cortas con bajo nivel de evidencia. En nuestro centro lo que realizamos son gestos quirúrgicos para disminuir la sobrecarga y corregir la posición del dedo. Raramente se realiza una reparación aislada de la placa y existen riesgos asociados a la reparación de la misma, como puede ser la rigidez. Esto es la bibliografía que he utilizado para la presentación y ahora presentar un caso clínico cedido por el doctor Albiñana del Complejo Hospitalario de Navarra. Se trata de una mujer de 59 años con un alus valgus no doloroso y una movilidad de la primera metatarsofalágica completa no dolorosa. Presenta un segundo dedo de martillo no flexible que se infiltró en el año 2017 y presentaba roce y dolor con el uso calzado de tacón. A la exploración presentaba dolor a la palpación en el segundo y tercer metatarsianos y en el segundo y tercer dedo no contactaban con el suelo. En las radiografías lateral y en carga lo que observamos es un index minus y una subluxación de la segunda metatarsofalágica. Esta paciente finalmente se intervino mediante una osteotomía tipo Weil del segundo y tercer metatarsianos y una artrodesis interfalángica proximal del segundo dedo. Y este es el resultado unos meses después en la consulta, en el que vemos que la paciente está sin dolor, con un buen apoyo del segundo dedo sobre el suelo y una evolución satisfactoria de la paciente. En este caso, como vemos, es un ejemplo en el cual nos realizamos una reparación de la placa plantar y hubo un resultado satisfactorio. Pero debemos recordar que en algunos casos sí que sería recomendable el asociar una reparación de la placa plantar porque no es lo habitual que el segundo dedo, tras realizar los procedimientos que hemos realizado, se quede en esta posición tan adecuada y tan correcta. En muchos casos se queda un poco sobrelevado y no podríamos y habría que plantear una posible reparación de la placa plantar. Y esto es todo. Muchas gracias.